Imagínate que eres un chico común y corriente de mediana edad, que trabaja en una tienda de autoservicio. Cuando de repente, un día entra una clienta que olvidó las llaves de su casa en el mostrador a la hora que te pagó. Tú rápidamente la alcanzas para poder devolvérselos en ese justo momento, y ella te da las gracias por ese gesto muy amable. Así que cuando pensabas que tu labor de buen empleado había terminado, la chica quiere compensarte por lo amable que has sido, invitándote cuando descansaras a que fueran a comer juntos a algún lugar. Pero tú, por alguna razón extraña, terminas rechazando la invitación de la chica. Sin embargo, días después en tu cumpleaños, tu madre te menciona que alguien ha venido a buscarte a la casa, resultando ser la chica que la vez anterior te encontraste en la tienda. Ella resultó ser la jefa de tu madre, y de la nada te hace la petición de que salgas con ella en una relación amorosa. Pues prácticamente, esa es la premisa de ese manga. Se nos cuenta la historia de Shu, un chico de mediana edad que trabaja en una tienda de conveniencia muy arduamente. Un día le tocó atender a una chica. Ella simplemente pagó y se fue como toda cliente normal. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta Shu que la chica había olvidado sus llaves, por lo que rápidamente fue a alcanzarla para poder devolvérselas. Afortunadamente sí pudo hacerlo. La chica no se había percatado de que se le cayeron sus llaves, dándole las gracias al prota por haber sido muy amable con ella. Así que cuando Shu estaba a punto de volver a su sitio de trabajo, la waifu lo detiene para pedirle que le aceptara que saliera como agradecimiento. Eso no se lo esperaba para nada el prota, por lo que al imaginarse que quizás la cita con la chica iba a salir mal, mejor optó por rechazarla al instante, ya que sabía que solo resultaría en una cita muy horrible. Este sin más le rechaza la cita, yéndose en ese momento de regreso a su trabajo. Dejándose de lado, unos días después, el prota se encontraba en su casa, cuando de repente su madre le pide a Shu que fuera a comprar algo de leche. El prota se le hizo raro esa petición por parte de su madre, diciéndole que mañana le iría a comprar sin falta. Pero su madre la necesitaba ese día porque puede que el día de mañana no estuviera en casa. El prota solo le da por su lado a su madre, pero la madre, como toda madre experimentada que es, comienza a hacerse la pobrecita para que el prota sintiera lástima y de esa manera le hiciera caso para ir a comprar la leche, cosa que logró con éxito alguno. Así que Shu iba de regreso a casa con la leche que le encargó su madre. No se podía creer que cumpliera 24 años de edad, sintiéndose vacío por no tener algo estable para su edad. Al volver a casa notó que había unos zapatos en la entrada de su casa, y al entrar a la cocina se encontró con una chica muy hermosa quien le da la bienvenida a Shu. Este quedó sorprendido, ya que no conocía quién era la chica de la nada. Su madre le menciona que esa chica se llama Izumi. Trabaja en la misma empresa que ella, por lo que le pide que sea amable. Además de que fue a la casa porque tenía algo muy importante que decir al prota. Izumi, un poco sorprendido, le pregunta al prota si acaso no la recuerda, enseñándole unas llaves en ese momento. Shu le recuerda siendo la chica que se le olvidó las llaves en su tienda. Pues resulta que Izumi, al ver el gafete del prota, notó que tenía el mismo apellido de su compañera de trabajo, o sea, la madre de Shu, suponiendo correctamente que quizás eran de la misma familia. Eso en verdad era una gran casualidad para ambos. Sin embargo, de la nada la waifu se le acerca para preguntarle si quiere salir con ella, refiriéndose a que quiere tener una relación amorosa con él. Shu, aunque no respondió a su petición, la madre ya daba por hecho que eran una pareja, felicitando a su hijo por tener su primera novia, dejándolos solos para que pudieran hablar. Ambos salen de la casa para poder platicar afuera mientras caminaban. A Shu se le hacía completamente una locura que su madre le consiguiera novia de esa manera, saliendo completamente de su rutina, ya que se había acostumbrado a celebrar su cumpleaños con su madre. He estado acostumbrado a ser una persona solitaria y a no tener novia, teniendo el turno de noche en la tienda de conveniencia porque no le gustaba interactuar con la gente en general. Por lo que era de esperarse que no confiaba del todo en Izumi porque no sabía por qué quería que fuera su novio. Cuando un momento Izumi le pide que le pase alguna red social para que estén en contacto. Sin embargo, el prota directamente le mencionó que no. Izumi no lo tomó por ese lado, pensando que quizás no usaba redes sociales, pero este le deja en claro que no está seguro de seguir a una persona que apenas conoce. Así que la waifu le invita a que vayan por un café, cosa que el prota rechaza ya que aún no le habían pagado. La waifu le pide que no se preocupe, ya que ella lo invitaría. Al entrar al café y sentarse, le pide a Izumi que le ponga la atención llamándolo por su nombre de pila por petición de la waifu. Este le menciona que no cree que sea un buen candidato para salir con ella, cuando ni siquiera puede pagar un simple café, incluso revelándole que él no saldría con alguien así. Izumi no le parece para nada que Shu se esté infravalorando mucho,
además de que sabe que es un buen chico porque su madre siempre le anda elogiando en el trabajo, pidiéndole que se tomara las cosas con calma ya que aún no se estaban conociendo. Shu, aunque estaba a punto de relajarse en ese momento, vuelve a ponerse en una actitud hostil ante la situación, dejándole en claro que no cree que una relación de ese estilo funcione, y estando a punto de irse. Sin embargo, la waifu le pide que espere un poco, pidiéndole que por favor fuera su novio. Shu no entendía por qué Izumi insistía tanto con eso, además de que todos se le estaban quedando viendo en el café en el que estaban. Shu le deja en claro que no puede ser su novio, pidiéndole que buscara a otro hombre, ya que seguramente tendría mejores opciones. Eso hizo que Izumi se enojara, haciéndole saber que está siendo muy cruel con sus palabras, porque no piensa que se vería bien con cualquier hombre. Ambos estaban en una discusión que no tenía ningún fin, y el prota ya se estaba hartando un poco de la situación. Cuando al momento van entrando una pareja y reconocen a Shu, el chico, quien se llamaba Tachiyama, y la chica, quien se llamaba Ichimose, le hablan a Shu ya que habían pasado tanto tiempo desde que no se ven. El prota nos revela que ambos fueron amigos en la secundaria, sorprendiéndole el hecho de que empezaran a salir. Tachiyama le pregunta qué estaba haciendo en un lugar como ese. Este nervioso solo le responde que estaba haciendo cosas normales, siendo un mal momento para reencontrarse con sus viejos amigos de la secundaria. Y cuando Tachiyama se percató de que vio una chica con el prota, le pregunta qué relación tiene con ella, suponiendo que era su hermana. Shu no sabía qué decir, rogando que Izumi no se le ocurriera decir nada sobre la relación. Pero para su mala suerte o fortuna de él, lo tomó de la mano, dejándoles en claro que es la novia de Shu, cosa que sorprendió a la parejita. Shu, en ese momento, estaba temiendo por su reputación, ya que lo tacharían de mentiroso si Tachiyama o Chino se les contaran a los demás de que ya tiene novia. Un poco más tranquilas las cosas, Shu le pregunta a Izumi por qué decidió mentir de esa forma. Ella se disculpa por haberse dejado llevar por el calor del momento. El prota estaba muy preocupado, ya que si ellos se creyeron eso, iba a quedar como un mentiroso, ya que cuando no lo vieran con ella, iba a quedar todo claro. Izumi no le ve el problema, ya que solo tienen que actuar como si fueran una pareja, haciéndole notar que como estaba muy cerca de ella, no iba a ser difícil que se dieran cuenta que en verdad son una pareja. Shu, al percatarse de eso, rápidamente se termina alejando, y la waifu por su parte le estaba tocando su pierna. Este malinterpretó las intenciones de la waifu, por lo que le pregunta qué intentaba hacer, pero Sumi solo le dio dinero por debajo, mencionándole que esta vez ella invitará al café, pero él tiene que pagar la cuenta. Shu no tiene más opción que aceptar, y termina saliendo del café como si fueran una pareja felices, puesto que Izumi actuó como si en realidad fuera una pareja. Shu, al notar el encanto de la waifu, no se puede creer que una chica tan hermosa como ella lo estaría invitando a que fueran novios, pero justo en ese momento deja de idealizar la situación y le pide a Izumi que lo escuche por un momento, pues resulta que Shu no quería dejarse engañar por nadie, ya que toda su vida siempre ha sido alguien muy solitario y jamás ninguna chica se ha fijado en él, además de que nada ha cambiado en su vida, sabiendo por qué siempre se ha quedado solo, ya que no se relaciona con ninguna persona en general. Por eso es que cree que la waifu no debería de salir con tipo como él. Izumi aún no entendía a qué se refería con eso. Shu lo que no entendía es por qué Izumi, a pesar de que vio que no es un buen partido, aún así le sigue pidiendo que sean novios, haciendo que Shu malinterpretara mucho esa situación, ya que pensaba incorrectamente que la waifu se sentía bien al estar con él porque era un perdedor, por lo que encontraba consuelo al ver que estaba mejor que él. Izumi ya comienza a tener un contexto de la situación, no sabiendo que pensaba de esa manera Shu, por lo que se queda pensando por unos momentos si es necesario que Shu sepa la verdad, mientras que el prota le estaba presionando para que soltara sus verdaderas intenciones, por lo que Izumi no tiene más remedio que decirle toda la verdad. Pero antes de que se nos revele, el manga pasa a otra escena en donde tanto la waifu como el prota llegaron a la casa de la madre del Shu. Ella les pregunta cómo les había ido en su paseo, por lo que ambos le revelan que ahora son una pareja de enamorados, cosa que en verdad alegró mucho a la madre, dándole las gracias a Izumi por darle una oportunidad a su hijo, sabiendo que no se iba a arrepentir porque su hijo es un buen partido. Pues resulta que a una hora antes de que llegaran a la casa, Izumi le dejó en claro a Shu que hace todo eso por su mamá, ya que ella misma le pidió que le diera una oportunidad a su hijo de tratarlo para ver si se daba una relación amorosa, porque le preocupaba que fuera siempre un chico solitario. La waifu no podía negarse ante esa petición, porque incluso la madre de Shu se le pidió con lágrimas en los ojos, revelándole que su intención tampoco fue ser su novia, nada más que se acostumbrara a estar con una chica, por lo que no es necesario que salgan como novios. El prota se quedó pensando en todo lo que le había dicho la waifu,
por lo que le pide con un rostro muy triste que mejor si fueran novios. La waifu, impresionada por la manera en que se lo pidió, le pide que no tienen de qué preocuparse, ya que no es necesario que lo hagan. Shu solo le pide que se imagine la situación de que su madre no pudo cumplir su objetivo. Izumi se imaginó por completo el escenario en donde se disculpaba con la madre del prota por no haber podido salir con su hijo. Ella, aunque no estaría enojada, le daría las gracias, aún así seguiría estando muy preocupada por Shu y haciendo sentir culpable a Izumi por ese motivo. Izumi lo comprende, pero sabía que no sería buena idea que se vieran diario, ya que Shu trabaja en la noche. Este lo comprende, pero solo bastaría con que solo fingieran que son novios, y ya cuando su madre esté tranquila, pensarán una forma de terminar de manera natural. Izumi, preocupada, le pregunta si eso no afectaría a su madre cuando la viera en el trabajo. Este le pide que no se preocupe, ya que su madre estaría bien después de que terminaran. Por lo que cuando ambos llegaron a un acuerdo, Izumi le pregunta si intercambian números de contacto. Este acepta, aunque le menciona que mejor le escribiría su número en un papelito, ya que como no tiene contacto con nadie, jamás anda cargando su celular cuando sale. Y esa no fue la excepción. El prota, mientras se encontraba en su habitación, estaba pensando en lo que había pasado con Izumi y en la manera en que lo trató a pesar de que lo hizo para ayudar a su madre, arrepintiéndose por haberla tratado de esa manera, estando muy decepcionado por su comportamiento tan horrible que tuvo con la waifu, ya que no tuvo la culpa de nada, ya que solo estaba haciendo un favor a su madre, queriendo disculparse con ella, aunque se retracta de la idea rápidamente, ya que según él no tenía por qué disculparse. Cada momento su madre tocó a la puerta de su cuarto, preguntándole si es que podía entrar. Este le responde que entrara sin ningún problema. La madre le menciona a su hijo que había recibido como premio unos boletos de un vendedor de seguro, sugiriéndole que invitara a su novia que fueran a ver una película juntos. El prota rápidamente pudo deducir que su madre no había recibido nada como premio, y en realidad compró los boletos, y al verlos a detalle vio que sí le costaron algo caros, por lo que solo le agradece a su madre por haber sido muy considerada con él. Ella le deja en claro que no tiene nada de qué agradecer, queriendo que su hijo salga con Izumi, la salude de su parte. Shu, sin perder el tiempo, le manda mensaje a la waifu en donde le menciona que si se puede reunir con ella en la próxima semana, porque como tenía un par de boletos para una película se los quería dar como obsequio, contándole que en realidad su madre quiere que salgan en una cita juntos, por lo que su plan es fingir que ambos fueron a ver la película y contándole a su mamá cómo está. Así que solo le iba a dar los boletos para que fuera a ver la película por su cuenta. Sin embargo, por alguna razón se sentía como culpable, pero sabía que solo debían de fingir lo suficiente por su madre. Pero para su mala o buena suerte terminó yendo a la cita con Izumi, explicándonos que hace una hora ambos se reunieron. Izumi de manera alegre saluda a su supuesto enamorado, y este, sin perder tiempo, le da las entradas a la película pidiéndole que las aceptara por favor. Ella quedó sorprendida por esa propuesta, porque parecía como si fuera un vendedor. Shu igual le menciona que tendrían que llegar ambos en la noche con su madre y actuar como si hubieran tenido una cita, disculpándose por las molestias que le estaba cocinando y yéndose. Izumi lo termina deteniendo y como le mencionó que es su día libre y no tiene nada que hacer él hoy, es mejor que fueran juntos a ver la película. De esa manera Izumi obligó a Shu a que fueran a ver la película juntos. Pero el prota se estaba sintiendo extraño porque estaba rodeado de muchas parejas y como en su día de descanso estaba acostumbrado a dormir y la película tenía sinfonía que lo relajaba mucho, no pudo evitar quedarse dormido, intentando mantenerse despierto toda la película, y al voltear a ver a la waifu, notó que estaba llorando por las escenas tristes de la película, pero aún así no pudo mantenerse despierto. Al término de la película, la waifu lo despertó diciéndole que la película ya había terminado, recordando que este trabaja de noche y es comprensible que se haya quedado dormido, preguntándole si en su día de descanso duerme todo el día. Eso se lo confirma, así que la waifu, por consideración, acepta que mejor se fuera a su casa a descansar en lugar de llevarla a comer como habían quedado. Shu le agradece por el tiempo que pasaron juntos, pero Izumi notó que el prota se iba para otra dirección preguntándole a dónde iba. Este le mencionó que como no quiere levantar sospechas con su madre, iba a perder un poco de tiempo en el café internet, para que luego se reunieran y llegaran juntos a la casa fingiendo que habían tenido una cita. La waifu le sugiere que mejor fueran a comer juntos y regresen a casa, cosa que confundió por completo al prota. Los supuestos tortolitos fueron a comer juntos. La waifu por su parte está muy apenada de haberlo llevado a ver la película, olvidándose por completo que trabajaba en el turno nocturno, contándole que como el plan solo era ver la película, supuso que sería mejor que la vieran juntos, pero jamás tomó en cuenta que el prota quería quedarse a descansar, sintiéndose un poco culpable por no haber sido considerada en ese aspecto.
Por parte del prota se sentía extraño, ya que Izumi estaba interesada cómo se sentía él, preguntándole por qué tan de repente es considerada con él cuando el día anterior lo estaba trayendo de aquí para allá, pidiéndole que no se sintiera culpable porque en realidad no hizo nada. Ella le explica que la vez pasada estaba desesperada por esforzarse, ya que le hacía un favor a su madre, pero ese día fue muy diferente, ya que no tenía el tiempo encima, y además es más divertido hacer las cosas juntos. Por ese motivo es que quería llevarlo con ella que fueran a ver la película. Esto confundió al prota, ya que le dio a entender que se divirtió saliendo con él, o simplemente Izumi es una buena persona. Confirmando ese hecho, ya que cualquiera estaría preocupado si la persona con la que sale no está divirtiéndose o algo así. Así que le dejan claro a Izumi que no se quedó dormido por lo cansado que estaba, más bien porque en sí la película le aburrió mucho, porque si hubiera ido descansado de todos modos iba a quedar dormido. La waifu le pregunta si acaso le está mintiendo para hacerla feliz. Este se lo niega y comienza a explicarle sus razones por las cuales la película no le pareció para nada interesante, pidiéndole que no se preocupe, ya que no tuvo la culpa de nada. La waifu solo le sonríe, sintiéndose aliviada de que no le hubiera obligado a ir con ella, llamándolo por su nombre de pila, cosa que sorprendió mucho al prota, ya que se supone que lo debía de llamar por su apellido. Pero la waifu no le vio nada de malo eso, ya que son novios. Eso por alguna razón entristeció al prota, ya que nadie aparte de su madre lo llamaba por su nombre de pila. La waifu lo comprende, pero lo seguirá llamando de esa forma para que se acostumbre por parte de ella, revelándole que quiere ser su amiga, haciéndosele triste que después de que fingieran ser novios, no disfrutarán de los momentos juntos, proponiéndole que tengan citas en el futuro y ya no finjan más. Este la dudó al principio, pero aceptó su propuesta. Izumi por su parte tomó su celular, ya que era hora de que se tenía que ir. El prota le pide que la espere, queriendo cooperarle para que pagara la mitad de la comida. Ella le menciona que invitará hoy, ya que como él la invitó a la película, lo mínimo que puede hacer es invitar la comida. Dejando su helado, ambos iban en el metro de regreso a casa. El prota se le quedó viendo a la waifu, ya que le daba algo de pena haberle mentido que sí se había divertido cuando no fue el caso, sabiendo que sí hubiera sido diferente, pero si Izumi estuviera enamorada de él. Tal vez entendiendo por qué es solitario, ya que no es muy bueno para ese tipo de cosas. Al quedársele viendo muy detenidamente a su waifu, ella se percató de eso, preguntándole por qué se le está quedando viendo de esa forma, y molestándolo con que según estaba pensando otra cosa que no. El prota, al no saber qué hacer, solo se quedó en pánico, así que la waifu comienza a reír disculpándose por haberlo molestado de esa manera, siéndole que es una persona muy divertida. El prota, algo frustrado, se pregunta a sí mismo si tiene que soportar el mismo trato el resto de su vida, además de que no quería seguir perdiendo su tiempo en una relación que no iba a terminar en nada. Así que le menciona a la waifu que solo van a estar saliendo de mentiras por 3 meses y luego van a acabar su relación falsa, explicándole que no es bueno socializando con la gente, prefiriendo 1000 veces estar solo, y le da más tranquilidad que su relación falsa tuviera una fecha límite. La waifu por su reacción no le había gustado mucho la idea, ya que solo serían 3 meses que serían novios por su madre, y luego se volverían completamente extraños, no pareciéndole la idea pero aceptándola. El prota por eso se quedó aliviado. En este capítulo se nos cuenta un poco sobre el trabajo de Izumi. Pues resulta que hace 6 meses atrás, Izumi se hizo amiga de un compañero de trabajo llamado Sasaki, a quien vio que se le estaba dificultando mucho adaptarse a su trabajo, por lo que ella le da la confianza para que pueda decirle cualquier cosa, ya que le iba a ayudar en lo que fuera. Eso se lo había dicho hace mucho tiempo, por lo que regresando al presente, Sasaki se le acercó a Izumi agradeciéndole por haberle hecho una fiesta de despedida, ya que en verdad se le hacía un gesto muy amable. Ella le pide que no se preocupe, ya que se merece que se divierta el día de hoy. Sin embargo, Sasaki le pregunta a Izumi si puede hablar con ella después de la fiesta solas. La waifu se quedó atónica por esa propuesta, por lo que no supo qué responderle. Pero justo en ese momento va llegando la madre de Sho llamada Fuyumi, quien termina saludando a Izumi y le pregunta si estaba interrumpiendo algo. La waifu le deja claro que no es el caso, y Sasaki solo le menciona que le estará esperando después de la fiesta, yéndose en esos momentos. Fuyumi le da las gracias a Izumi porque después de que empezó a salir con su hijo, este ha cambiado completamente, sabiendo que fue por ella. Izumi no cree que fuera para tanto, pero la madre en verdad estaba muy agradecida, ya que la vez pasada su hijo le contó sobre la película que fueron a ver, dándole una explicación bastante detallada, ya que desde hace tiempo no había tenido una conversación así con él, y sabe que fue gracias a Izumi que pudo, preguntándole si beberá algo con Sasaki. Ella se lo confirma, mencionándole que le organizó una fiesta de despedida por su último día en la compañía. Fuyumi lo comprende, solo le pide que tenga cuidado con Sasaki,
ya que por la forma en que lo pudo ver está enamorado de ella, y no quiere que se vayan a malinterpretar las intenciones de Izumi con él. La waifu solo le menciona que tendrá cuidado con él. Ella feliz estaba de acuerdo con esa aclaración, recalcándole que es novia de su hijo. Pasando con el prota, ese se encontraba jugando a videojuegos y quería pasar un nivel antes de irse a trabajar, pero notó que le llegó un mensaje por parte de su enamorada, en donde le avisaba que iría con unos amigos a beber pidiéndole que no se preocupe, queriendo avisarle para que quedara en claro que es su novio. Eso se le hizo algo muy extraño al prota, comprendiendo ahora qué es la comunicación en pareja, respondiéndole que le agradece por haberla avisado, pero le dejan claro que no es necesario que haga eso. La waifu lo comprende, dándole a entender que se abstendrá de hacerlo entonces, pero le comenta que quizás se meta en problemas hoy, así que necesita su ayuda, confundiendo al prota con esa aclaración. Pasando con la waifu, se encontraba en la fiesta de despedida de Sasaki, brindando con todos por la despedida de este. Este le comenta que ya no se sentía cómodo en el trabajo y encontró una mejor opción que le conviene más. Mientras tanto, Izumi aún seguía pensando en las palabras que Fuyumi le dijo. No le da importancia en ese momento y sigue disfrutando de la fiesta. En un momento de la fiesta, da la casualidad que todos se fueron al baño y se quedaron solos tanto Izumi como Sasaki. Este, sin dudarlo, se le acercó para agradecerle por toda la ayuda que le estaba brindando últimamente y le promete que se esforzará mucho en el siguiente trabajo que se encuentre, nuevamente pidiéndole que le regalara 30 minutos de su tiempo para poder hablar con ella solas. La waifu solo evade el tema y le pide que solo se esfuerce cuando consiga un nuevo trabajo. Al término de la fiesta, una de las amigas de la waifu le pregunta si estaba segura de irse sola a su casa. Ella se lo confirma, pidiéndole que no se preocupe, y por si no fuera poco, Sasaki tomó el mismo rumbo que tomó Izumi para irse a casa, ya que iban por la misma estación. Pero en un momento, Izumi se tropezó e iba a caer, por lo que Sasaki rápidamente la toma de la cintura para agarrarla. Ella por instinto le quita la mano, quedándosele mirando seriamente. La waifu simplemente estaba caminando rápido para poder llegar rápidamente a su casa. Mientras tanto, Sasaki le pedía que caminara un poco más despacio, ya que iba muy rápido. Izumi ya estaba incómoda con Sasaki, por eso lo único que quería era volver a su casa rápidamente para salvarse de esa situación. Pero Sasaki seguía insistente con que quería pasar tiempo a solas con la waifu, por lo que al ver una cafetería le menciona si no quiere pasar por un momento. Ella lo que menos quería era tener distracciones y llegar rápidamente a su casa, por lo que sin más le dejan claro que tiene novio y que le iba a ir a recoger el día de hoy, pero supuestamente se estaba tardando mucho, por lo que justo en ese momento le mandó un mensaje a Shu en donde le menciona que como las cosas se estaban volviendo incómodas, tuvo que pretender que es su novio. Por alguna razón extraña, Sasaki se lo tomó a mal. Izumi le confirma que si tiene novio, no entendiendo por qué tiene ese tipo de reacción. Pero Sasaki no se lo termina de creer porque era imposible, ya que la ha estado observando desde que entró a la compañía y jamás hubo un indicio de que tuviera novio o algo por el estilo, enojándose porque no era posible que tuviera un novio. La waifu está un poco asustada por el tipo de reacción que estaba teniendo Sasaki. Shu en esos momentos no sabía qué hacer, porque Izumi en sí no le dio mucho contexto de la situación, solo avisándole que se había subido al tren para su casa. Pero por si no fuera poco, Sasaki tomó la misma ruta que la waifu y la seguía cuestionando del cómo conoció a su novio. Obviamente Izumi no le contó para nada la verdad, así que estaba pensando en una mentira que sonara coherente, pero al quedarse mucho tiempo en silencio, Sasaki había pensado que quizás su novio era algún tipo malo, preguntándoselo directamente. Pero entre más lo estaba cuestionando, la waifu solo se quedaba en silencio. Así que cuando llegó a su parada, la waifu rápidamente se bajó, pero Sasaki la siguió porque no podía dejarla sola en esa situación. Y mientras iban caminando por la calle, le seguía cuestiona y cuestiona sobre su novio, levantándole la voz por lo ebrio que ya estaba, y haciéndosele una carga lidiar con él. Este la toma de la mano de la nada y le menciona que la puede ser más feliz que su propio novio. Izumi por su parte suelta su mano rápidamente para dejarle en claro que se tiene que ir porque su novia la estaba esperando, no sabiendo qué debería de hacer en ese momento, porque Sasaki le estaba insistiendo mucho en que lo esperara para que pudieran hablar por un momento. Pero la waifu seguía su camino con miedo, ya que no sabía qué iba a pasar más adelante. Por fortuna en ese momento apareció el prota, quien se presenta ante Sasaki como el novio de Izumi, y le agradece a Sasaki por haberla acompañado. Solo de esa forma este se termina yendo. Un poco más tranquila las cosas, Izumi le agradece al prota por haber venido, ya que aunque no le dijo nada, supuso rápidamente dónde estaba, haciéndosele un gesto muy amable que le viniera a ayudar sin que se lo hubiera pedido. El prota, por su parte, estaba algo enojado con la waifu, dándose cuenta de que ella no es de las que piden ayuda a pesar de que está viendo que en verdad la necesita. Ella avergonzada no podía negar que sí era verdad,
Es por ese motivo que el prota vino a ayudarla, ya que sabía que no se encontraba bien, felicitándola por haber aguantado hasta el final. La waifu entre lágrimas le da las gracias. El prota no sabía qué hacer en ese momento y le pregunta si quiere que le pida un taxi para que la fuera a llevar a su casa, porque en verdad la vio muy asustada por Sasaki. Ella agradecida le menciona que mejor preferiría quedarse en su casa. Shu acepta su petición acompañándola hasta su casa. Por ese motivo el prota terminó llegando tarde a su trabajo, cosa que se le hizo muy raro a su compañero de trabajo, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había llegado tarde el prota. Este solo le menciona que se había quedado dormido, culpándose por no haber sido consciente de eso. Por otra parte, la waifu le manda un mensaje a su enamorado como agradecimiento por haber actuado como un novio genial. El prota, mientras estaba comprando su nuevo mando para jugar videojuegos, se quedó mirando una tienda de ropa, sorprendiéndose de que la ropa estuviera demasiado cara y cuestionándose si en verdad tenía que invertir en sí mismo, ya que iba a salir con Izumi solo durante 3 meses. Cuando de repente, su amigo Tachiyama lo terminó saludando. Este sorprendido no se esperaba encontrarse en ese lugar. Tachiyama, de igual manera, le sorprendió ver a Shu en lugares como ese, además de que lo ve más seguido por la calle. Cosa que el prota sabía, pero fue su error por quedarse viendo mucho tiempo en la tienda de ropa. Tachiyama aprovecha esa oportunidad para poder preguntarle algo al prota, invitándole a Izumi y a él a que fueran de campamento al aire libre. El prota no estaba relacionado para nada con ese tipo de actividades, por lo que se le explica que el gambling es un servicio tipo campamento en donde se disfruta del aire libre, teniendo todo incluido para que puedas disfrutar de una buena velada en familia. Tachiyama le explica que rentó una cabaña en grupo ya que le sale más barato. Sin embargo, la pareja con la que iban a ir al final canceló, ya que no podían, y la tarifa por cancelación de la reservación sale demasiado costosa, así que le pidió de favor que los acompañara con su novia para que puedan disfrutar de un día juntos. Shu le menciona que hay personas que sin dudarlo aceptarían, pero ya le habían rechazado muchas personas a Tachiyama, teniendo esperanzas en él porque es el único, prácticamente rogándole para que aceptara su invitación. Este le menciona que primero deberían de preguntarle a su supuesta pareja antes de decidir por ella. Tachiyama lo ve como una confirmación, porque sabe muy bien que su pareja aceptaría, y como era de esperarse al llegar el fin de semana, Izumi y el prota fueron con Tachiyama. El prota estaba algo decepcionado, ya que pensó que Izumi lo rechazaría, pero aceptó ir sorprendentemente, dándole las gracias por regalarle su tiempo juntos. Ella, antes de que le empezara a agradecer, le dio claro que saldrían con sus amigos, por lo que no deberían de llamarla con su honorífico, por lo que le pide de favor que deje de añadir el san en su nombre y la llame por su nombre de pila, de lo contrario lo castigará por no hacerle caso. A Shu se le hace una condición injusta, porque no estaba acostumbrado a llamarla por su nombre de pila, pero no tenía otra opción. Cuando de momento llegó tanto Ichinose como Tachiyama, preguntándole si los hicieron esperar mucho. Izumi le pide que no se preocupe ya que apenas habían llegado y agradeciéndole por haberle invitado. Al ir en el metro rumbo al camping, Tachiyama le menciona a Shu que en verdad le ha sorprendido, puesto a que fue muy prejuicioso por el tipo de novia que creyó que iba a tener. Pero al ver que Izumi en realidad es una chica muy hermosa, se sorprendió por eso, preguntando cómo es que se conocieron. Ambos se quedaron nerviosos por esa pregunta. Shu intentó evadirla puesto a que no era muy necesario que supiera su historia, pero Tachiyama en verdad quería saber cómo se conocieron los tordolitos. Ichinose les explica que su pareja no suele estar interesado en las demás personas. Tachiyama se lo confirma, contándoles que mientras trabajaba como agente inmobiliario, estaba atendiendo a uno de sus clientes, y por no ponerle atención a lo que en verdad estaban buscando, se fueron a quejar con su jefe directamente porque no fue muy considerado con ellos. Así que como pasaba muy seguido por esa situación, tuvo que aprender a estar muy consciente de los diferentes tipos de situaciones que se le presentan. A Izumi se le hace algo increíble el tipo de habilidad que estaba adquiriendo Tachiyama, y su mujer, o sea Ichinose, estaba orgullosa del trabajo que tiene su hombre, presumiéndolo ante todos porque trabajaba en una de las mejores empresas. Shu se percató de eso, sabiendo que es de imaginarse que Ichinose estuviera orgullosa de eso, y aunque tenía curiosidad por saber cómo funcionaban las parejas, solo decidió dejar el tema de lado. Después de que bajaron del metro, tanto Ichinose como Izumi terminaron de hacer muchas compras. A Ichinose se le hace impresionante que mientras estaban probando la ropa con Izumi, no le quedaban muchas las prendas por la gran trama que tiene la waifu. Izumi avergonzada le pide que no tiene que contarle esos detalles a Shu, pero Ichinose tenía que contárselo a alguien obligatoriamente.
Tachiyama, por su parte, les menciona que acababa de bajar el equipaje y tenía que ir al sitio ya que estaba todo listo. Al llegar, todos quedaron impresionados de lo hermoso que se veía. Tachiyama había traído tanto comida como diferentes tipos de snacks para que pudieran disfrutar de una velada agradable. Por lo que mientras todos estaban poniéndose de acuerdo en qué debían de hacer para que todo estuviera listo, Shu se quedó sin nada que hacer, por lo que fue a ayudar a Tachiyama directamente. Izumi estaba revisando las actividades que se podían hacer en el campamento, haciéndole feliz que sí se permitieran los fuegos artificiales, por lo que le pide a Shu que la acompañe. A Tachiyama se le hizo una buena idea que ellos fueran por los fuegos artificiales mientras ellos se encargaban de la comida, por lo que mientras el par de tortolitos iban caminando, el prota supuso que ese tipo de lugares a los cuales frecuenta visitar Tachiyama es porque la gente se conoce entre sí, no sintiéndole bien estar ahí. A la waifu, por su parte, le dijo claro al prota que ahora por ahora se encontraban solos, por lo que le quería proponer algo a Shu, pidiéndole que se tomaran de las manos. Shu solo se quedó en silencio ya que estaba muy nervioso por lo que pensara Izumi al tocarle las manos. Pero la waifu le pide que tienen que actuar como novios a pesar de que sus amigos no estén viendo, ya que de lo contrario iban a sospechar de ellos, cosa que puso muy nervioso al prota. La waifu le dejó claro que tiene que empezar a actuar como novios, ya que de lo contrario iban a empezar a sospechar de ellos, cosa en la cual sabía el prota que tenía razón, por lo que sin más opción se tomaron de las manos. La waifu con una sonrisa parecía muy feliz por lo que estaba presenciando, mencionándole que tienen que hacerlo durante todo su trayecto, ya que deben de llegar así hasta la tienda de campaña. Al llegar con los amigos de Shu, Tachiyama, sin perder el tiempo, les pregunta a ambos que le cuente la historia de cómo se empezaron a salir, porque no se estaba creyendo del todo que fue una simple casualidad. Ambos estaban sorprendidos de que al llegar luego les estuvieron interrogando. Izumi menciona que a Shu se lo presentó una conocida suya, así que Tachiyama supuso que al conocerse, congeniaron rápidamente. Eso impresionó un poco a Tachiyama, preguntándole si tiene algún superpoder al prota al poder conquistar a una chica muy hermosa como lo es Izumi. Por parte de Ichinose, entiende por qué Izumi se enamoró de Shu, ya que supuso que ella había tenido un pasado donde salía con chicos problemáticos, por lo que al ver que Shu es muy seguro, eso fue lo que le gustó de él. Tachiyama estaba comenzando a comprender por qué ambos eran pareja. Ichinose estaba siendo muy prejuiciosa con el pasado de Izumi, puesto a que pensaba que la habían tratado mal y ahora quiere algo estable. Izumi no le gustó para nada ese tipo de comentarios, dejándole en claro que jamás había pasado por eso antes, diciéndole que estuvo de más esos comentarios. Ichinose se disculpa por lo que le pide que cambien de tema y le pregunta qué fue lo que más le gustó de Shu y Izumi. Shu se había dado cuenta de que ambas estaban a punto de iniciar una discusión. La waifu les menciona que lo que más le gustó de Shu es que es súper confiable, por lo que siempre está al tanto de las situaciones y es muy considerado con ella. Shu por su parte estaba un poco frustrado al tener que mentirles a otra gente que no fuera su madre, por lo que al agachar la mirada y al notar que había una babosa, le menciona a Izumi que no se moviera, ya que tenía una babosa debajo de ella, por lo que sin más la termina tomando con una servilleta y la libera por otro lado. Eso hizo que Izumi les dejara en claro que tan confiable es su enamorado, cosa que impresionó a los tortolitos. Dejando eso de lado, comenzó a sonar el teléfono de Tachiyama y se fue a otro lado a contestar. Ichino se sabía que era una llamada de trabajo, pero tenía un mal presentimiento. Y desafortunadamente Tachiyama se tenía que ir porque los necesitaba urgentemente en el trabajo. Y como era de esperarse, igual se iba a ir Ichinose, por lo que nada más se iba a quedar el par de tortolitos solos. Tachiyama se disculpa con Shu por haberlo dejado abandonado a pesar de que le estuvo insistiendo para que fuera, despidiéndose en ese momento. La waifu en ese momento tomó los fuegos artificiales. Le sugiere que fueran a prender algunos y después se fueran a casa, cosa que la waifu emocionada aceptó. Ambos fueron a prender los fuegos artificiales y Shu se sentía un poco extraño ya que había pasado tiempo desde que no había hecho eso. Sin embargo, la waifu le hace notar al prota que la llamó por su nombre honorífico agregándole el san, cosa que el prota al percatarse le pide disculpas, pero no estaba siendo tan consciente porque estaba tan concentrado en la babosa. Izumi le dejó claro que había un castigo como habían acordado, pero 10 minutos después la waifu no lograba pensar en qué castigo bueno ponerle, y el prota le menciona que no debería de hacer eso, así que Izumi no tuvo más opción que guardárselo hasta la siguiente semana,
dándole las gracias a Shu por haberle invitado, ya que había pasado tiempo desde la última vez que estuvo afuera y prendió fuegos artificiales. El prota nuevamente había malinterpretado las cosas, pensando que quizás no le había gustado, queriendo que no se esforzara a agradecerle por algo a lo que no quiso venir, sabiendo que quizás encontraría a alguien con quien en verdad quiera ver los fuegos artificiales juntos. Izumi estaba muy sorprendida del tipo de imagen que tenía Shu de ella, haciéndole notar la brecha de desconocimiento que tienen ambos, y dejándole claro que no tiene ningún amigo de ese estilo, cosa que sorprendió al prota, no pudiendo creer que una persona como ella no tuviera amigos, dándose cuenta de lo prejuicioso que estaba haciendo con ella. Izumi le hace saber que solía tener amigos con quienes podía hablar fácilmente, pero a medida que iba creciendo se iba perdiendo esas amistades, aceptando que así es la vida y no quejándose por ello. Dejando eso de lado, después de que terminaran de quemar sus fuegos artificiales, le pide que se vayan a casa juntos. El prota, al despertarse la tarde como de costumbre, notó algo raro. Vio que su madre se encontraba en la casa y estaba enferma. Ella le menciona que se había resfriado y pidió que le dieran un día libre. El prota preocupado le pregunta si quiere que le traiga algo del supermercado, ya que iba a ir. Ella le pide que no se preocupe, pero de todos modos le iba a traer algo, llevándole unos medicamentos y algo para que se hidratara. Eso puso sentimental a la madre, pidiéndole disculpas a su hijo por no haberse esforzado lo suficiente para poder darle una vida mejor. Eso puso a pensar mucho al prota, ya que no sabía a qué se refería su madre, preguntándose si quizás hubiera querido que fuera como Tachiyama, pero descarta rápidamente la idea porque son muy distintos en todo sentido, por lo que para que se sintiera mejor y que no dejara preocupada a su madre, le mintió con que tenía una linda novia, y por lo que ese día el par de tortolitos terminaron saliendo. Al reunirse con la waifu menciona que ya llevan un mes saliendo juntos y se sentía como si en verdad fueran una pareja. El prota no dijo nada ante esa aclaración, haciéndole ver que parece encargado de equipaje porque iba cargando todas las compras que había hecho la waifu, además de que le ayudó con otras que tenía, preguntándole a dónde iban a ir ahora. Ella le menciona que le faltaba comprar té y estaba pensando en dónde sería el mejor lugar para que fueran, y como no se pudo decidir, fueron a cualquier lugar a comprar té. Sin embargo, la waifu, como es muy distraída, le muestra a Shu que se había encontrado a un patito de llavero. Izumi le menciona que como el patito estaba gris, le daba un aire del prota. Este desorientado no podía creerse que lo estaba comparando con un patito. La waifu se lo confirma, solo diciéndole que el patito es mucho más tierno, queriendo llevárselo a casa, pero como solo era un patito no sabía qué uso específico tenía, viéndolo solo como recuerdo o quizás como un regalo que le daría a alguien, dándole indirectas al prota para que se lo comprara, ya que si se lo llegaran a regalar a ella estaría muy feliz por eso. Al final, el prota terminó cediendo y le compró su patito a su enamorada. Ella muy contenta le menciona que lo cuidaría muy bien. Este le dejan claro que se lo compró para devolverle el favor porque lo había invitado a comer demasiadas veces en el pasado, pero seguía sin poder creerse que una mujer como lo es Izumi fuera tan perfecta en todo sentido, confirmando que no tiene novio verdaderamente por todo lo que ha visto sobre ella. Aún así, no se quiere confiar y decide conocerla aún más. La waifu le menciona si deberían de llevar algo para hacer de cenar o ir a un restaurante a comer. Shu en sí no sabía qué opción tomar, por lo que la waifu le sugiere que fuera al restaurante al donde solía ir, cosa que aceptó el prota mientras no estuviera tan caro. Al llegar Izumi le cuenta que ese restaurante es famoso por el pollo frito que sirve, ya que te pueden traer una torre de pollo frito para que lo comas, por lo que en ese momento vieron cómo se lo llevaron a unos clientes. El prota no cree que puedan acabarse esa torre entre los dos, por lo que no se le hace buena idea que lo pidan, pero al ver la cara triste de la waifu no sabía que en verdad lo quería pedir. Ella le menciona que no es eso, solo que vio una conocida, por lo que Shu voltea a ver a los clientes de al lado, no creyendo que Izumi conociera a alguno de ellos, por lo que unas chicas iban saliendo un momento del restaurante, y al toparse con la waifu, la reconocieron al instante, mencionándole que es algo molesto que la vieran en ese lugar. El prota simplemente se quedó confundido por esa reacción de las chicas. Hasta aquí llegó el resumen del manga de Bocchi no Boko. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario en verdad me estarías apoyando muchísimo. Además de que así sabré si quieren la parte número 2 de esta historia. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.